Bueno, siento ser yo el que haga doblete, pero estoy feliz de hacerlo con Teresa Solar Abús. Teresa estudió Bellas Artes, se inicia en el mundo del cine, haciendo decorados, y eso tiene una importancia que a ver si luego podemos retomar. Ha participado, como realmente todos ustedes saben, en la Bienal de Venecia, en la última Bienal, en la Bienal de Liverpool. Está en distintas colecciones. Pero sobre todo no, el motivo por el que yo estoy aquí era porque participa en una exposición que comisaría ahora mismo junto a Néstor Delgado, el conservador de exposiciones temporales de TEA, y en la que reflexionábamos sobre qué ocurría con la escultura tras el 73, que es una historia local, es decir, tras una pieza de Jesús Soto, que se destruyó y volvió a aparecer de nuevo en Tenerife y que hemos vuelto a remontar, y que habla también de cuál es el sentido de la escultura cuando ni la escultura es tal, porque Soto no lo es, y hacemos como una especie de genealogía o de constelación de obras que van desde Soto hasta David Medalla, y ahí la presencia de Teresa Solar, de Osteoclasto, tiene una importancia vital por la conversación que pudimos tener con ella en un momento importante y feliz para ella, pero no menos complejo, ¿no? Que era que estabas a punto de dar a luz y estábamos con esa conversación. Y precisamente lo que intentábamos hablar en la exposición era de cómo el peso, la gravedad, lo físico, lo liso, lo rugoso, son cuestiones que aparentemente son prosaicas, que no tienen mayor importancia, pero que sí la tienen. Y una cierta necesidad de volver a la forma, de volver a hablar de aquello que supone una experiencia para nuestro cuerpo y que en cierta forma, y tampoco os voy a aburrir porque realmente lo que queremos es escuchar a Teresa, nos llevaba a hablar de nuevo de nosotros queríamos enlazar con la Documenta 5, con la de Harald Seaman, ¿no? Con esa idea de cuando la forma deviene actitud, y eso era algo que nos parecía importante en alguien que hacía roller derby como Teresa. Hay algo interesante en el trabajo de Teresa, que pequeñas cosas, y eso era lo que nos interesaba de la escultura, pequeñas cosas que tienen que ver con su vida, de repente devienen forma, ¿no? En cierta forma, forma. Y eso yo creo que es algo que podremos ahondar ahora. Es interesante un poco, si quieres, empezamos hablando por Osteoclasto, que era la propuesta que llevabas a la Bienal de Liverpool, porque ahí se produce un cambio en tu trabajo cuando las piezas se vuelven, por así decirlas, menos performativas y más diseñadas, ¿no? O trabajan más sobre la forma. Bueno, Gilberto, muchísimas gracias por este espacio, por esta conversación. Gracias, chicas, por darnos este espacio también. Es muy bonito y es muy emocionante formar parte de este evento y de este momento, ¿no? Creo que todos lo sentimos como un momento de mucha intensidad. Bueno, como hablaba Gilberto, en el TEA hemos trabajado con una pieza que pertenece a un grupo de 5 y que se crearon y que se creó para la Bienal de Liverpool, comisariada por Manuela Moscoso. Esta Bienal también también ocurrió en un momento muy complicado, porque ocurrió en la pandemia. La comisaria Manu, la verdad es que fue una valiente, echando para adelante este gran proyecto y estas piezas que son de un enorme formato. Manuela, antes de la pandemia, me llamó para intervenir la plaza del Ayuntamiento de Liverpool. Liverpool es una ciudad profundamente cargada por su historia, por su pasado como puerto negrero, como puerto esclavista, como espacio por el que circulaban todas las divisas del mercado de esclavos del siglo XVII y del siglo XVIII. Y bueno, Manu proponía evidentemente este tema, lo sacaba a la mesa.
Y entonces yo respondí con estas grandes piezas que tienen que ver con los cuerpos dentro del mar, ¿no? El comercio esclavista se basaba esencialmente en la creación de grandes barcos. Eran grandes barcos que podían cruzar el mar y desde el que veíamos, o desde el que veía, ¿no? el mar desde una perspectiva muy desde arriba, ¿no? Y desde ahí se tiraban los cuerpos de los esclavos muchas veces, ¿no? ¿Cuánto dura un hueso flotando en la superficie del mar? Quizás esa era la primera pregunta, ¿no? ¿Cuánto dura un hueso en la superficie del mar? Quizá evocando esta fragilidad, creé estas piezas que son un híbrido realmente entre un hueso y una canoa, ¿no? y un kayak. Quizás yéndome justo al espectro contrario de estos grandes barcos. Cuando estás en un kayak, la línea de flotación mueve tu cuerpo, agita tu cuerpo, y el mar se vuelve algo que da mucho miedo, ¿no? Entonces quizás era la evocación de esta fragilidad la que me interesaba mucho en Osteoclasto. Como dice Gilberto, si bien todos estos conceptos están dentro de la obra, también el trabajo con las superficies es indispensable, ¿no? Porque Osteoclasto, que quiere ser una canoa, ¿no? Y que quiere evocar esa superficie del mar, debe ser brillante y lisa, ¿no? Como todas esas plataformas que nos ayudan a mediar entre la superficie del mar y la profundidad del mar y nuestras propias limitaciones, las limitaciones de nuestro cuerpo, ¿no? También son unas piezas profundamente diseñadas, trabajadas desde la finura de la eslora de los kayaks y a la vez el trabajo con los bulbos y con los ganchos que están dentro de nuestro propio cuerpo, ¿no? También hay una hibridación que creo que es bonita, ¿no? Y que hay una metáfora bonita entre la porosidad de un hueso y un kayak, que también ha sido un vehículo de migración primitivo, ¿no? Quizás hay algo ahí en esos portadores de comunidades, ¿no? En esos agujeros que portan comunidades. Y creo que también este juego entre oquedad y lo que sale de esas oquedades es algo que es muy constante en el trabajo, ¿no? Entre el vacío y qué llena ese vacío. Sí, porque había algo que nos parecía fundamental en tu trabajo, que era eso, ¿no? Quiero decir que lo físico, o sea, toda una serie de condiciones que aparentemente son, o sea, damos por sentadas, ¿no? Como el peso, la porosidad, sí tiene un significado. Pero en cierta forma era también como reivindicar una cierta poética de la física. Y como esa poética al final tiene una lectura que es política, porque, vamos, yo no podría explicarlo mejor, pero que también deviene precisamente o sea, apela al cuerpo del espectador, pero también de los que representa, ¿no? No creo que quisieras representar a nadie, pero sí que en cierta forma sí hablas de un proceso. Hay una cosa que era interesante, si quieres, a hablar de la pieza, y ahora volvemos para atrás y para adelante, que era precisamente la idea de colgarlas, que era algo que no se había hecho en Liverpool y que aquí, sin embargo, queríamos como recuperar esa tensión, que también en cierta forma te conecta con trabajos anteriores, de nuevo, ¿no? Con esa idea de la tensión, de hacerlo evidente. Sí, realmente Osteoclasto al final es un fósil, tienen esa rigidez de alguna manera de fósiles. Es verdad que ha habido piezas anteriores de barro que no estaban tan diseñadas como Osteoclasto, que también trabajaban con una tensión en el espacio, ¿no? entre la propia materia y el espacio, ¿no? Hay una serie de, quizás esto sí conecta con trabajos anteriores mucho más pequeños, creados en barro. Quizás vosotros conozcáis más los trabajos de la cerámica. Llevo trabajando con cerámica desde 2014
Empecé trabajando con cerámica queriendo hacer unos ejercicios muy específicos que tenían que ver con lenguaje y con traducción de lenguaje al espacio físico. Y de pronto, trabajando estos ejercicios, me quedé absolutamente fascinada por esta técnica que ahora ya lleva mucho tiempo acompañándome, más que por esta técnica, por estos materiales, ¿no? Me fascina la materialidad del barro, ¿no? y lo extrapolo a un pensamiento acerca de lo geológico, al final, y acerca del manto terrestre que nosotros habitamos, también como una superficie, ¿no? Una superficie que también es mediada, ¿no? Como eran los kayaks, una mediación con el mar. Hay una cuestión, en esos primeros ejercicios, ponía el barro sobre el torno de alfarero y básicamente experimentaba la resistencia que ese material era capaz de generar sobre mi cuerpo. Es bonito porque Gilberto ha hablado también del roller derby, que es un deporte que yo practicaba antes de convertirme, antes de muchas cosas. Y el roller derby es un deporte de contacto que se juega sobre patines y tiene que ver todo el rato con un cuerpo a cuerpo, con el choque con otros cuerpos. Y es interesante cómo el derbi vino a la vez que la cerámica, en el mismo momento. De alguna manera también el derbi me hizo escultora, creo. Hay una cosa como de la experiencia del límite con otros cuerpos que me parece muy, muy, muy poderosa y que la encuentro en la cerámica constantemente. Sí, porque en la cerámica está toda esta cosa de que es un material enormemente duro y a la vez enormemente frágil, ¿no? Toda esta cuestión de cómo el impacto puede quebrar algo que sin embargo es enormemente duro. Y hay un tema ahí que es interesante, o sea, y que creo que está también muy presente en tu trabajo, que es esa experimentación con la técnica, ¿no? En términos de lo que hablábamos, no hemos hablado antes, bueno, sí hemos hablado antes, pero en términos de lo interesante, precisamente la cerámica, que es un elemento tan simple y que sin embargo es como una tecnología tan compleja, y que hay algo que a ti te interesa enormemente, que es precisamente la hibridación entre lo técnico, no lo tecnológico, sino como técnica, lo orgánico y lo mecánico, ¿no? que son representaciones a las que tú vuelves una y otra vez, en cierta forma, que estaba también en esos trabajos cuando tensabas las cerámicas, ese tipo de cuestiones. Sí, realmente una vez entré como en el mundo de la cerámica y la cerámica se vuelve, o el barro se vuelve una gran metáfora, ¿no? Del mundo y de la cultura material. El barro está tan presente en la cultura material del mundo que, bueno, que es esta gran cosa que lo impregna todo, ¿no? Desde los cuencos más sencillos hasta las naves espaciales, que están revestidas por componentes cerámicos, ¿no? Hay algo muy interesante que a mí, que quizás es la metáfora más poderosa que a mí, de la que me habla a mí el barro, que es su propia cualidad aislante. Su propia cualidad aislante, es decir, es el material que mejor aguanta las altas temperaturas de la entrada y de la reentrada en la atmósfera de esas naves espaciales. Esa idea de aislamiento de ese material que se encuentra en la capa terrestre y que nos está hablando constantemente de un silencio sepulcral, de alguna manera, ¿no? En el que podemos vernos protegidos, pero a la vez que puede funcionar como una cámara de eco también, ¿no? Que nos devuelve nuestras propias palabras en un estadio de soledad. Me parece muy poderoso, ¿no? Y esto realmente está también mezclado con lo que dices tú, ¿no? En el sentido de una verdad geológica o un silencio geológico que siempre está permeado por la tecnología, ¿no? Por los medios que nosotros tenemos para finalmente afectar o vivir en esas superficies, en esas cavidades.
eso tiene que ver, de nuevo, con la idea de la palabra, ¿no? Que la palabra es eso que media todo y que a ti te preocupaba enormemente. O sea, que tiene que ver incluso como la cerámica o como la palabra es aquello que nombra, y cuando nombra ya queda entropisado y por tanto no hay posibilidad de escapar a esa mirada y ese entendimiento. Si te parece, hablamos de las tuneladoras, ¿no? De esa idea que tienes tú que es ese híbrido. Tú no lo planteas como un híbrido, ni es mucho, pero hay algo entre lo mecánico y lo natural, el animal y la mecánica, ¿no? Que era algo que a lo mejor no siempre todo el mundo acaba de entender, pero cómo funcionaban todos esos elementos en combinación, ¿no? Cómo hacías evidente o cómo modificabas un espacio con las tuneladoras, por ejemplo, en el caso de Venecia, ¿no? Sí, las tuneladoras vienen de este espacio, de estos túneles de los que estaba hablando. Quizás o sea, estos túneles que además yo creo que también fueron trabajados o fueron sí, pensados y soñados justo antes otra vez de la pandemia. Estos túneles fueron, bueno, la primera vez que enseñé estas piezas, formas de fuga, se enseñaron en 2020, aquí, en Travesía, que fue muy gracioso o muy interesante, o bastante irónico a la vez, que una exposición que se llamase Formas de Fuga fuese la exposición del lockdown, ¿no? O sea, que la inauguramos y nos fuimos todos a casa muchos meses. Y, bueno, esto no está en el guión, pero voy a hacer un agradecimiento especial. Yo creo que también estos momentos de la pandemia son los momentos en los que las galerías, o por lo menos mi relación con la galería, de pronto se hace ahí un nudo y se ata fuerte, ¿no? Porque quizás estar a las buenas siempre es fácil, pero estar a las malas es bastante más difícil, ¿no? Y yo me acuerdo, no exactamente en el encierro, porque el encierro tenía casi una cualidad un poco excepcional, casi exótica, ¿no? O sea, estábamos todos ahí, no sabíamos, pero ya cuando nos desencerraron, ¿no? Pero ¿y ahora qué pasa? Y había una calma chicha y todo era muy extraño, y venir a la galería era genial, ¿no? Porque las chicas seguían teniendo un montón de energía. Y yo soy una persona con bastante energía, pero en aquel momento estaba todo muy desinflado. Y entonces venir a la galería era muy importante, ¿no? Porque ellas seguían tirando ahí súper fuerte. Entonces, gracias por la energía. Creo que es importante. Nada. ¿Cómo se dice? Acknowledge. Conocimiento. Sí, reconocimiento de la energía. Bueno, todo esto para hablar de las tuneladoras. La energía y el túnel. La energía y el túnel. Sí, las formas de fuga eran estos túneles en los que fugar, ¿no? ¿Y qué son los líquidos, los híbridos, los seres que salen de esos túneles? Esos son las tuneladoras, ¿no? Como decía Gilberto hace un buen rato ya, yo vengo del mundo del cine, o empecé mi carrera haciendo vídeo, haciendo piezas más o menos complejas de vídeo, y en estos vídeos, en estas películas, a mí realmente lo que me interesaba mucho de hacer estas películas era los decorados que acompañaban a las pelis, que eran decorados esencialmente planos, y siempre que hacíamos estos decorados yo decía, jo, es que el trabajo está aquí, está presente en estos fondos que acompañan a los personajes. Y luego, poco a poco, la escultura ha ido permeando y comiendo terreno al vídeo, pero creo que siempre hay un pensamiento muy cinematográfico en el trabajo, y de alguna manera las tuneladoras dan respuesta a la cuestión de cómo lidiar con un formato híbrido entre
el cine y la escultura, ¿no? Cómo darle entidad a esos fondos, ¿no? Entonces las tuneladoras son estos decorados que se inflan y son habitan un límite entre volumen y planitud que me parece algo que quiero agarrar muy fuerte en el trabajo. Me parece que hay algo muy poderoso ahí, ese lenguaje entre plano y volumétrico. Y ese lenguaje además se pinta, y se pinta siendo muy consciente de lo que es un trampantojo, ¿no? Y la pintura vuelve a falsear la escultura y la niega y crea otro lenguaje híbrido encima. Y creo que en las tuneladoras hay algo bastante único, algo que estoy intentando agarrar fuerte y que estoy intentando entender en estas piezas que son entre fantasmagóricas y hechas físicas en el espacio, ¿no? Estos fragmentos de animales que emulan las tuneladoras vuelven de alguna manera desde el espacio podrido y primitivo y secreto de los estratos del barro, ¿no? De ese espacio abstracto, ¿no? Salen estos elementos profundamente precisos, a caballo entre lo animal y la ingeniería, ¿no? La ingeniería que nos ayuda a excavar esta tierra. Que a su vez está bebiendo de los animales, ¿no? Es esta cuestión de nunca sabes cuál es un punto y cuál es el otro. Y hay algo ahí interesante, bueno, hay muchísimas cosas interesantes, pero que lo que en otros artistas me podría parecer un problema, ¿no? Que es como casi que generar escenografías, en tu caso es como la gran virtud. Esa idea de cómo determinas el espacio con casi un pequeño gesto o un gran gesto, ¿no? Y ese trabajo que de repente todo el espacio se tensiona, todo el espacio es totalmente otro, que hay una preocupación, que es lo que tú decías, ¿no? Que extraes de esa primera aproximación al cine y cómo al final ese ojo acaba, no sé si es la forma correcta de decirlo, pero acaba creando una película de la que todos participamos, en cierta forma, ¿no? Y hay esas preocupaciones entre lo volumétrico y lo plano me parecen como esenciales, ¿no? Siempre esa cuestión de cuál es el mejor lugar para colocarte y todos son buenos. Ese juego con el espectador, ¿no? Esa complicidad que hablaba antes Laura García Lorca, de crear complicidades con el ojo del espectador, crear un espacio experiencial, y de ahí vuelvo como a reivindicar esa posibilidad de lo que planteaba Harald Seaman, ¿no? en la Documenta 5. O sea, realmente lo que estás diciendo pues es algo como está hecho muy adrede. Pensé que ibas a decir, está fatal. No, está fatal entendido. No, está muy bien entendido porque Gilberto es un tipo muy listo. No, está muy bien entendido. Está muy bien entendido y la primera vez que intenté hacer esta mezcla entre lo escultórico y lo fílmico, yo creo que es la exposición de Cabalga, Cabalga, Cabalga en 2018, que era una exposición muy loca, en la que yo estaba intentando hacer muchas cosas que quizás han terminado permeando de una manera quizás más legible, diría, en estos nuevos trabajos. Pero en Matadero había una intención muy clara de hacer zoom in a diferentes elementos y hacer cada vez esculturas que se iban acercando, porque ellas eran cada vez más grandes y más fragmentarias, al espectador, ¿no? Y esto es algo en lo que sigo trabajando y en lo que estoy intentando poner mucha intención, ¿no? En la exposición del K2M, bueno, pues ya me diréis si lo he conseguido cuando la veáis. Pero sí, realmente esta cosa del fragmento, que a la vez es un cuerpo que se fragmenta, igual que lo era el trabajo de Liverpool, pues es importante.
Si quieres, no vamos a desvelar nada como del futuro, porque nunca se sabe si hay futuro, pero estabas trabajando... que hay algo ahí como que te interesa recuperar, que es lo performativo, que era algo que tenía presencia, que en realidad está siempre ha estado, pero que querías ahora hacerlo un poco más evidente. No sé si quieres hablar de eso o... Voy a tirarle una flor más a mi galerista. Pero es la última. Porque claro, yo llevo todos estos años muy metida en la escultura, porque amo la escultura y me siento que la escultura me lleva, y eso es lo mejor que puede hacer una práctica, yo creo, de arte. Pero claro, yo vengo con todo esto del vídeo, y yo creo que el año pasado Venecia fue un momento muy denso, en el que las cosas pesaban mucho, todo era muy pesado, todo había que moverlo, todo era... Bueno, la escultura tiene esta gran cualidad, y es que pesa mucho, ¿no? Entonces íbamos paseando por la Bienal, Silvia y yo, y íbamos diciendo, bueno, pues ¿qué habría que hacer ahora, ¿no? Y Silvia decía, yo creo que deberías hacer algo en movimiento ahora, que es como en plan, qué bien, ¿no? Que me encanta, ¿no? Porque es como el anticomentario de galerista, ¿no? Y bueno, va a haber una vuelta al movimiento, pero así vamos a hacer un salto mortal. Vamos a intentarlo, a ver qué tal nos va. Pero sí, volver al movimiento y hacer performance, ¿por qué no? Cuando nos dejen, eso también vamos a ver. Sí, ahora con lo de la experiencia de Tenerife, nos dio cierta alegría y como cierta pena, porque o sea, estábamos encantadísimos con la pieza. Nos quedó pena porque, por otro lado, como que de repente ya nos estamos viniendo arriba y queríamos hacer como muchísimas más cosas. Ya tú estabas en un momento complicado y dijimos, bueno, vamos a parar. O sea, que nos quedamos con esa pena, porque recuerdo que colgábamos patines, ya estábamos como muy enloquecidos con la pieza. Patines. ¿Te acuerdas? Hay que poner patines. No sé, creo que hemos hecho ya como un recorrido. No sé si queremos hablar de algo más o si alguien quiere hacer una pregunta, que creo que también es como probablemente más interesante, desde luego, que oírme a mí, seguro. No, hombre, es interesantísimo escucharte a ti. Yo quisiera saber si esos soportes que ya trabajaste, video, la cerámica, siguen apareciendo, o son materiales como soportes que ya pasaste, ya evolucionaste hacia otro material, o quizás puedan y reaparezcan en el que hablas de primero. No, realmente yo llevo años sin hacer vídeo, pero es algo que no es algo que descarte, es simplemente que ahora la escultura, es que me da muchísimo placer hacer esculturas. Y el vídeo es algo como, es más duro, es como picar hueso, hay que trabajarlo. Y la escultura me da mucho, sale de un lugar muy placentero. Pero ni mucho menos lo descarto. De hecho, bueno, hace tiempo que no hago vídeo, pero ¿por qué no? Claro, sí, volver siempre. Eso es verdad. Te lo metes en el pendrive y ya. Pero sí, es más ligero. No, es más pesado, el vídeo es más pesado. Para mí, al menos. La escultura nace de un lugar de muchísimo placer y de muchísima alegría, para mí. Hay una cosa ahí, aprovechando la pregunta de Mateo, que lo tenía en mente, que es precisamente que en ti hay un componente de dibujo, ¿no? Que es la componente esa de los cuadernos, que se convierten casi como en un avivar, porque un poco enloquecido, en el que vas mezclando cosas. Si quieres un poco, o sea, que es algo que disfruté viéndolo contigo, ¿no? Hablar un poco de cómo vas conformando esos cuadernos que acaban llegando a convertirse en otra cosa. Sí. Los cuadernos son una herramienta muy básica de trabajo para mí. Llevo trabajando cuadernos desde hace muchísimo tiempo, desde hace 10 años o 12 años.
hago constantemente el mismo cuaderno. Siempre tengo mucho miedo de perder mis ideas, de dejar de no recordar lo que pensaba, no sé, en 2011. Y estos cuadernos me permiten volver. Y los llevo cuidando y los trabajo con muchísimo esmero desde hace... desde siempre. Siempre he tenido como una conciencia muy fuerte de intentar plasmar de dónde vengo, ¿no? Sí, procesual. Y se van llenando de capas y de capas diferentes, ¿no? Y van evolucionando. Y son unos estratos importantísimos para mí. Los llevo a todos los lados. Es como en plan, voy con ellos todo el rato, los llevo, están hechos una porquería. Porque los llevo a todos los lados. Para mí son una herramienta esencial. Ahora se han vuelto muy dibujísticos, los dibujo todo el rato porque estas piezas son tan diseñadas, tan dibujadas, ¿no? que los cuadernos se han vuelto de dibujos, pero antes eran, por ejemplo, cuadernos más de fotografías, como referencias y pequeñas anotaciones, y la verdad es que es increíble volver a tu memoria del 2011, ¿no? Ahora, por ejemplo, he estado volviendo a los cuadernos del K2M de 2012, y es increíble porque ves todas tus ideas otra vez allí pivotando todo el rato sobre las mismas ideas, constantemente como una espiral. Sí, esa idea casi de continuar en la obsesión todo el tiempo, que creo que es lo que hace al final el trabajo, o sea, porque hay ese enganche con algunos artistas, y es como esa coherencia en el trabajo que no siempre tienes que ver, pero que luego cuando te vas aproximando poco a veces hay una coherencia, porque siempre hay como una preocupación que de una forma u otra se va resolviendo formalmente. O sea, bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo que dar las gracias también a Silvia y a Inés, que se hacen ese trabajo como ahí de reconocer, que a veces me han vuelto a convencer del papel de las galerías, ¿no? Cuando híbrido entre institución y galería, porque son generosas, porque siempre tienen tequila, que eso está bien, eso lo agradecemos mucho, pero también porque en mi caso particular siempre nos han facilitado una relación muy cercana con los artistas, en las que ellas siempre han sido enormemente cariñosas y también como muy generosas, nunca presionando, nunca llevándonos a una situación que fuese incómoda, sino siempre a veces más enloquecidas que nosotros en la posibilidad de que salga un proyecto. Así que infinitas gracias y nada, espero volver dentro de 20 años sí, a otro encuentro. 20 más.